Buenos días, nosotros le vamos a hablar sobre los indicadores de salud. Mi grupo está conformado por Catherine Alba, Daniela Diorsi y mi persona, Mariana Galaviz. Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones, dando así una idea del estado de situación de una condición. Los indicadores de salud, con frecuencia utilizados en diversas combinaciones, se emplean en particular para evaluar la eficacia y los efectos. Es decir, que estos indicadores son necesarios para poder analizar una situación determinada y a la vez poder evaluar un comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. En consecuencia, sin los indicadores tendríamos dificultades para efectuar comparaciones. Los indicadores tienen numeradores y denominadores, en donde el numerador es el número de eventos de morbilidad, de defunciones o servicios, y el denominador generalmente se conoce como población total o como población de riesgo. Para representar los indicadores se usan índices para medir la frecuencia de cualquier evento, que estos son razón, proporción, porcentaje y tasa. La razón es todo índice obtenido al dividir dos cantidades. La proporción, esta señala el tamaño de la parte de un total respecto a ese total. El porcentaje expresa una cantidad como un número de partes por 100 unidades. Y la tasa es un coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un grupo de fenómenos. Las características de los indicadores de salud. Validez, es decir, que ellos proporcionan una medida real y la más directa posible del fenómeno de estudio. La objetividad, no ser influenciado por la persona o por el instrumento que mide los datos. La replicabilidad, la capacidad de reproducir la medición del indicador en distintos momentos. La sensibilidad es la capacidad de localizar a todas las personas o grupos afectados por un riesgo o característica. La especificidad es la capacidad de localizar a las personas no afectadas por el riesgo o característica. La disponibilidad es tener acceso al indicador de forma oportuna. La fiabilidad, que depende de la cantidad de las fuentes de información. La simplicidad, depende de los datos o se encarga de recopilar datos necesarios para obtener el indicador, y la comparabilidad, que debe ofrecer la posibilidad de comparación con base a los criterios ya estandarizados. La población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere el trabajo o la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar. La esperanza de vida al nacer. Según la ONU, dice que años que un recién nacido puede esperar a vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida. La esperanza de vida al nacer se suele dividir en masculino y femenino y se ve influenciada por factores como la calidad de la medicina, la higiene, guerras, entre otros. Tenemos el cuadro de esperanza de vida al nacer, que en Venezuela es de un promedio total de 71,74 para el año 2012. La tasa global de fecundidad. La OPS y la OMS lo definen como el número de hijos que un promedio tendría cada mujer de un cohorte hipotética de mujeres no expuesta al riesgo de muerte a lo largo del periodo fértil y que experimentase las tasas de fecundidad específicas por edad prevalentes en un determinado año o periodo para un determinado país, territorio o área geográfica. La tasa de crecimiento anual de la población. Esta tasa define que es el incremento medio anual total de una población, es decir, el número de nacimientos menos el de defunciones, más el de inmigrantes y menos el de emigrantes durante un periodo de tiempo determinado. El crecimiento se calcula de la siguiente fórmula, que es el porcentaje de crecimiento anual a lo largo de todo un año, que sería el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial por 100. El número de nacimientos vivos registrados. Tenemos que este es el número total de nacidos vivos inscritos en un registro civil,
en un año determinado. La unidad de medida son los nacimientos. El cuadro de nacimientos vivos registrados para el año 2012 tenemos que en Venezuela hubo 619.530 nacidos vivos registrados. La tasa bruta de natalidad expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos de una población determinada. Se calcula siendo el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un periodo dado y la población media de ese periodo por 1000. La fórmula es nacidos vivos registrados entre la población general que vamos a investigar por 1000 habitantes. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento. Esta depende de tanto del factor de nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población. Según el cuadro en Venezuela, tenemos que para el 2012 hubo 19,68. Número de defunciones registradas. Es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo determinado. La fórmula consiste en el número de fallecimientos en área específica y el periodo de tiempo determinado en el número total de personas en el área específica. En esta tabla se puede observar un incremento desde el año 2007 al 2011 de un 18.209 mayor de defunciones. Las calorías disponibles. La FAO mide el hambre como el número de personas que no consumen el mínimo de calorías diarias necesarias para una actividad ligera y un peso aceptable mínimo para la estatura de la persona. El mínimo de calorías diario para la FAO son 1.800 kilocalorías por persona por días disponibles. Para el cálculo se consideran las siguientes variables: el total de calorías disponibles, las necesidades de una población determinada y la distribución de las calorías, logrando así calcular el número de personas que está por debajo del consumo mínimo necesario. En el caso de Venezuela hay 3.020 calorías por persona por días disponibles. Tasa de alfabetización. No hay definiciones universales ni normas de alfabetización, salvo indicación contraria. Todas las tasas se basan en la capacidad de leer y escribir a una edad determinada, que sería de 15 años en adelante. Años promedio de escolaridad de la población. Se estima en Venezuela en 12.255.000 la población de 3 a 24 años, de los cuales solo 9.2 millones asisten a un centro de enseñanza. Hay poco más de 1 millón de niños y adolescentes desescolarizados, cuando el esfuerzo masificador parece que tocó techo. En esta tabla se puede observar que en la edad de 6 a 11 años es donde más asisten las personas a la escuela. Producto Interno Bruto por habitante. En esto se puede observar el ingreso por habitante de Venezuela, que ha sufrido un estancamiento de más de 25 años, desde los años 80. Porcentaje de la población en pobreza. Para el caso de la línea de pobreza total, se ubica una población de referencia, la cual debe tener como gasto total por persona mensual aproximadamente el mismo valor de la canasta de consumo alimenticio. Es decir, que la canasta de consumo alimenticio es igual al gasto total por persona mensual. La línea de pobreza total se calcula como el valor de la canasta por persona mensual multiplicado por la inversa del coeficiente de Engel de la población de referencia. Y para el caso de la línea de pobreza extrema, se toma una norma nutricional de consumo de calorías diarias. Se cuantifica el valor mensual de este consumo bajo de la canasta de bienes alimenticios que sea lo más real posible. Al determinar los niveles de pobreza, se compara el valor por personas de ingreso en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. Tiene la ventaja de que es el mejor indicador para medir el bienestar, debido a que se refiere a lo que realmente consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación en relación a la población activa.
es decir, es la parte de la población que está en edad, condiciones y disposición de trabajar. Esta también es conocida como una tasa de desocupación. En la tabla se puede observar que para el 2015 aumentó y en el 2016 disminuyó un 0.5. La tasa de desempleo, la fórmula consiste en el número de desempleados entre la población activa por 100. Tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es la razón en un determinado año entre el número de muertes de niños menores de un año y el número de nacidos vivos en dicho periodo de tiempo. La fórmula consiste en las defunciones en menores de un año entre los nacidos vivos registrados por 1000 nacidos vivos registrados. En esta tasa se puede observar la disminución que hay desde el 2006 hasta el año 2012, que sería en promedio de 2.71.